días, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este lunes 8 de marzo del año 2021. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Marilia García y Génesis Rodríguez. En los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @rcr750.com. Y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes las informaciones más destacadas en Venezuela y el mundo, temas que vamos a debatir ampliamente durante la mañana de hoy. Simplemente algún comentario antes de entrar en la discusión sobre, bueno, el impacto y el avance de la pandemia de coronavirus en nuestro país, que se traduce en semana de cuarentena radical, anunciada por Nicolás Maduro. Estrenamos billetes en nuestro país este 8 de marzo, que pone en evidencia que continúa el avance de la hiperinflación y la ausencia de medidas para controlar este flagelo. El Banco Central de Venezuela va a colocar paulatinamente en circulación 3 nuevos billetes, 200.000, 500.000 y 1 millón de bolívares, con el fin de complementar ya, esto lo estoy viendo en una nota del portal Banca y Negocios, inservible cono monetario vigente. Y la verdad que lejos de resolver el problema, bueno, lo mantiene y se complica. Ya casi es imposible en una factura reflejar la cantidad de bolívares, incluso por dólar en nuestro país. Sin embargo, bueno, esa es la medida que se anunció la semana pasada, y de esto vamos a debatir ampliamente seguramente a lo largo de los próximos días, el impacto que esto tiene, las razones para una decisión de esta naturaleza. Recuerden que la Academia Nacional de Economía había bueno, propuesto quitarle ceros al bolívar, una nueva reconversión monetaria para facilitar sobre todo las cuentas contables, más que resolver el problema. Sobre el avance del coronavirus, de esto vamos a hablar ampliamente con nuestro primer invitado, y la presencia en nuestro país, la confirmación al menos de la presencia de la variante brasileña, así se le ha denominado, una variante del COVID-19 en nuestro país. Saludamos al doctor José Félix Oleta, exministro de Sanidad y Asistencia Social, forma parte de la red Defendamos la Epidemiología Nacional. Doctor, como siempre, un gusto conversar con usted. Gracias por atendernos. Buenos días. Muy buenos días, María Alejandra. Siempre a la orden. Un gusto. Doctor, yo le pido una primera valoración acerca de este tema en específico, la presencia o no de la variante brasileña, la capacidad que tiene el país justamente para determinar las distintas cepas o variantes del COVID-19 y el alcance que esto puede tener para, sobre todo en el número de casos. Lo escuchamos. Sí, efectivamente, era de esperarse que esta variante entrara a Venezuela por la frontera con Brasil y que afectara a diversas partes del territorio. En este momento hay la confirmación de casos en el estado Bolívar, en donde probablemente hay comunidades como el Callao, Tumeremo, donde están identificados casos. También en la zona central, en Miranda y Trito Capital. Y usted me preguntaba acerca de la capacidad que tiene el país para hacer la investigación de este tipo de virus. En este momento, solamente el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas está haciendo la identificación, vamos a llamarlo, del estudio genómico, que permite encontrar las diferencias entre los patrones de diverso tipo de coronavirus. En este caso particular, son hasta ahora 10 casos identificados. Eso significa que tenemos una capacidad hasta este momento de identificar un caso cada 14.000 casos identificados en Venezuela. Y esto nos está revelando una capacidad muy baja de investigación genómica, de estudio genómico de la epidemia. Lo comparamos, por ejemplo, con países como los Estados Unidos, en donde se hace una investigación y se identifican las características genómicas de uno de cada 200 casos.
o en Brasil, donde se hace la identificación de 1 de cada 3.000 casos. Así que Venezuela solamente tiene la capacidad de investigar 1 de cada 14.000 casos hasta este momento. Eso significa que es necesario para el seguimiento de la pandemia, para la vigilancia epidemiológica de la misma, aumentar los esfuerzos para que el país disponga de este tipo de investigaciones y de equipos apropiados y recursos necesarios para tener con precisión el comportamiento de las variantes del virus. ¿Por qué preocupa tanto esta nueva variante, doctor? Tomando en cuenta lo que usted ya ha expuesto en este espacio, que desde que surgió o se confirmó el primer caso de COVID-19 en el mundo, han surgido cientos de variantes diferentes. ¿Qué puede decirnos? Sí, de las múltiples mutaciones que han ocurrido, miles de ellas, hay 3 que han generado preocupación por su capacidad de evadir el sistema de inmunidad del cuerpo y por tener la capacidad de ser más transmisible entre personas. Una de ellas es la cepa P1, que es la cepa llamada de Manaus, de Brasil, por cierto, identificada primero en Gran Bretaña, en diciembre. Y también en diciembre se identificó una cepa que ha sido identificada públicamente como la cepa surafricana. Y esto significa, y por supuesto tenemos una cepa británica que también ha circulado en muchas partes del mundo. Lo particular de estas variantes es precisamente esa capacidad de transmisión aumentada. En el caso de la variante P1, de la variante de Manaus, la semana pasada por lo menos habían 23 países que ya tenían la presencia de esta cepa. Y en el caso de Brasil, donde se ha estudiado el comportamiento de la P1, particularmente en Manaus, ha sustituido a las variantes preexistentes en la zona de Manaus y explica el comportamiento del brote epidémico de esa ciudad entre diciembre y enero de este año, diciembre del año pasado y enero de este año, donde materialmente se agotaron los recursos para la atención de los pacientes, se colapsaron los sistemas de salud y se incrementó notablemente el número de personas afectadas y entre ellas las fallecidas. Debo señalar que hasta este momento no hay evidencia de que la cepa se relacione con un incremento de la letalidad o de la mortalidad de las personas que lo sufren. Pero sí el agotamiento de los recursos y la producción muy acentuada de casos en forma rápida que materialmente pues agotaron esos recursos en esa región y representaron un riesgo muy importante para la población. Doctor, para que la audiencia lo entienda, ¿qué quiere decir que es más transmisible? Es decir, con las medidas que se habían adoptado antes, ¿no es posible contener el avance de esta cepa? ¿Qué puede compartir con nosotros? Sí, es necesario mantener las medidas de control, pero sin duda es un riesgo que representa para la población si ésta no usa las medidas de precaución y si se relajan como ha ocurrido en los últimos días, pues entonces es más fácil la transmisión. Efectivamente, esta variante tiene una capacidad de transmisión muy rápida y probablemente esto está relacionado con la carga viral que tienen las personas que están afectadas por este virus. Así que no pues se pueden abandonar las medidas anteriores. Se sabe, por ejemplo, que la mayoría de las vacunas, y eso está en estudio, van a ser efectivas contra esta variante, pero también sabemos pues que es necesario aplicarla de una manera eficiente. La evasión que puede haber de los mecanismos inmunes también puede afectar a las vacunas y puede afectar a las personas que ya han tenido el virus. En dos palabras, podrían haber nuevos episodios del coronavirus
esta vez explicado por la variante. Así que todas estas cosas están en investigación, en muy poco tiempo para conocer todas las características de esta nueva variante, pero nos obliga a hacer una vacunación lo más rápidamente posible y, en segundo lugar, a no abandonar las medidas de control social. Ya vamos a hablar acerca de la vacunación, doctor, pero en un estudio que publicaba la BBC de Londres el pasado 3 de marzo, hace 5 días, sobre esta nueva variante y a la luz de las experiencias de Manaus en Brasil, bueno, se habla de una probabilidad de reinfección de entre 25 y 60%. Yo le pediría un comentario también sobre este tema porque existía la idea en la población que una vez adquiriendo el virus o la infección se creaban suficientes anticuerpos para hacerle frente a la pandemia. ¿Qué puede decirnos? Efectivamente, esas son las investigaciones que se han hecho por un grupo de investigadores brasileños y efectivamente entre el 25 y 60% de riesgo de personas que hayan tenido previamente el coronavirus pueden ser afectados por esta segunda variante. Y eso se debe a las mutaciones que ocurren en las proteínas de la espiga. Esas proteínas de la espiga son fundamentales para hacer el contacto entre el virus y la persona y tienen la capacidad de generar una mayor infección, un mayor riesgo de infección y evadir los mecanismos inmunológicos previos. Fíjese, todavía no está claro cuánto tiempo dura la inmunidad natural adquirida luego de una infección. Es posible que en algunos casos de esa inmunidad dure meses, no años, pero probablemente meses, y en esa disminución de la inmunidad es posible la aparición de un segundo episodio de coronavirus en una persona que tiene contacto con esta variante. Doctor, si me permite, vamos a hacer una pausa para ir a publicidad. Yo le ruego permanezca unos minutos más con nosotros. Al regreso quisiera referirme al tema de la vacunación. Efectivamente, la Academia Nacional de Medicina, y lo compartíamos con los amigos oyentes hace algunos días, hacía la misma recomendación que acaba de mencionar usted. Hablaba de la necesidad de vacunar a la mayor cantidad de personas posible justamente para hacer frente a este tipo de variaciones del coronavirus. Hace algunos días la OMS, la OPS, publicaba la lista de los países que van a recibir en América Latina ayuda a través del COVAX, los biológicos a través de este Fondo Global para Acceso a Vacunas contra el COVID-19, y Venezuela no figuraba al menos en la primera lista. Aclaraba el representante de la Organización Panamericana de la Salud que, que eso estaba en estudio, que no excluirían a nuestro país, pero yo le pedí un comentario al respecto. Hasta hace días el jefe de misión de la OPS en Venezuela hablaba de la necesidad de llegar a acuerdos para no quedar por fuera, para tener acceso a las vacunas contra el COVID-19. Al regreso de la pausa, si me permite, le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica. Precisión y confianza en laboratorio clínico. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice.
Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del avance de la pandemia de COVID-19 en nuestro país, semana de cuarentena radical en Venezuela, producto, entre otras cosas, de la identificación de casos de la variante brasileña. Por cierto, Nicolás Maduro decía ayer, y lo tomó de cuentas oficiales y algunos periodistas independientes, que dos de las personas, lo que informó fue lo siguiente: 2 de los 10 casos de la variante brasileña fallecieron el mismo día que él hizo el anuncio de los casos. Por otra parte, decía que no han aparecido nuevos casos de la variante brasileña. Esto estamos hablando con el doctor José Félix Solenta. Y yo le pedí un comentario, doctor, antes de responder la pregunta sobre las vacunas, sobre este tema. Y vuelvo a la capacidad que tiene nuestro país de identificación por el número de pruebas que se están aplicando para decir que no hay nuevos casos, más allá de los contagios identificados por el equipo que acompaña a Nicolás Maduro. ¿Qué puede decirnos? Bueno, sin duda, es una declaración que tendría que contrastarse contra la realidad instalada. Solamente está en un solo laboratorio del IBIC, laboratorio de virología, con gente muy competente, por cierto, pero no tiene la capacidad de recibir 4.000, 5.000 muestras al día para procesamiento genómico. Y no es posible afirmar que no se han encontrado nuevos casos en la totalidad de ese número de casos que se investigan a diario. Así que probablemente esto está sesgado, hay una desviación en el dato, porque no se puede excluir que dentro de los numerosos casos que se investigan a día existan la variante P1. El hecho de que existe muy poca capacidad de estudio no permite precisamente hacer un seguimiento exacto del comportamiento de esta variante del virus. Y debo señalarle que no hay diferencia desde el punto de vista clínico. Las características clínicas de una persona son exactamente iguales entre una variante y otra, y las pruebas rápidas o las pruebas antigénicas o las pruebas moleculares no permiten hacer la diferenciación entre una variante y otra. Así que ese argumento de que no hemos encontrado más tendría que soportarse si hacemos una investigación genómica de todos los casos o de una gran cantidad de casos que circulan, están presentes en el país. Ese sería el primer punto, ¿no? Ahora yo le voy a señalar algo. Venezuela, desde el día 18 de febrero hasta este momento han pasado precisamente unos 18 días, ha aplicado 70.000 vacunas, y esto representa solo 3.800 vacunas al día, cuando deberíamos estar aplicando 120.000 vacunas al día, 840.000 a la semana, para que usted pueda hacer una adecuada vacunación de la población y pueda reducir la transmisión, porque disminuye la circulación del virus al no encontrar personas que sean susceptibles. Así que estamos a la cola del continente en la eficiencia de vacunación, en la forma como se están vacunando las personas. 3.800 vacunas al día es una cantidad absolutamente insuficiente. Ahora, le pregunto sobre el tema del acceso a vacunas en nuestro país. Doctor, que sepamos, se nos ha dicho que llegaron vacunas del laboratorio chino Sinopharm, también la vacuna rusa Sputnik V, pero en la primera lista de países que van a acceder a biológicos a través del Fondo Global creado por OPS y fondos privados, el COVAX, no figura Venezuela. Yo le pediría un comentario. Lo escuchamos. Efectivamente, mire, la Academia Nacional de Medicina ha insistido en tener un conjunto de vacunas, un abanico amplio de vacunas, porque estamos en una situación
de demanda muy importante de vacunas a nivel mundial y la capacidad, la oferta de los productores de vacunas es limitada. Así que hay que buscar vacunas por cualquier lado. Y precisamente el mecanismo COVAX es un mecanismo facilitador de vacunas altamente probadas, de alta calidad, y a unos costos infinitamente menores que si usted hace una negociación directa con un productor. Venezuela todavía no ha formalizado los convenios con el COVAX. Están adelantadas muchas conversaciones, pero es necesario que Venezuela aporte una cuota inicial de 18 millones de dólares y se establezca todo un mecanismo de cómo se van a aplicar esas vacunas dentro de un plan nacional. Ese plan nacional todavía no existe. Y esa es una paradoja. ¿Cómo es posible que usted esté vacunando la gente con la vacuna china y con la vacuna rusa y usted todavía no tiene un plan concertado de vacunas a nivel nacional? Ese plan no existe todavía y no ha sido publicado. Y si existe, nadie lo conoce. Así que es importante que quienes ejercen las acciones de coordinación, como es el Ministerio del Poder Popular de la Salud, haga la publicación del plan y la gente conozca el plan y sepa exactamente cómo se va a vacunar, cuándo se va a vacunar. Esto indica pues que hay una falta de programación adecuada y hay una debilidad en ese programa de vacunación, como yo le estoy diciendo. No es posible, insisto, no es posible que en 18 días se hayan vacunado solo 70,000 personas. Ahora, doctor, ¿por qué Venezuela no accedió al COVAX a pesar de los esfuerzos que ha hecho la OPS, los llamados del jefe de misión en nuestro país, Paolo Valadeli? Usted lo sabe, se conoce la razón. El doctor José Esparza, asesor de la Academia Nacional de Medicina, nos decía que efectivamente en la última reunión que habían sostenido con distintos sectores en nuestro país se había presentado supuestamente un plan de vacunación, pero todo lo discutido allí era bajo el absoluto secreto o confidencialidad, sin razón alguna. ¿Esta puede ser la justificación o cuál es la razón? ¿Usted la conoce? Lo escuchamos. No conozco la razón exacta, pero me temo que existen exigencias por parte del grupo que está negociando para conocer ese programa, ese plan nacional, y hasta ahora ese plan nacional todavía no se conoce, y en consecuencia la inversión de enormes recursos para poder vacunar, mire, hay que asegurar que eso llegue a las personas de una manera adecuada, que no se desvíe, que no tenga privilegios, que no se utilice con otros fines, sino los fines de salud pública y no con fines de orden político, favoreciendo a grupos. Ese es un tipo de cosas que no se pueden aceptar. Mire, dentro de una información preliminar, los miembros del gabinete ejecutivo y los diputados de la Asamblea le correspondían recibir las vacunas el día 28 de abril. ¿Cómo es posible que el 22 de febrero estas personas ya comenzaron a recibir esas vacunas antes que los profesionales de la salud que están expuestos a riesgo directo? Es una cosa inadmisible. Entonces, quienes llevan a cabo esas reuniones tienen que tener, la prudencia, por un lado, de hacer las cosas de una manera adecuada, pero también la población está urgida de que se lleguen a esos acuerdos en un tiempo perentorio, lo más rápidamente posible, para iniciar de una manera efectiva la protección de la población. Mientras más tarde Venezuela aplique vacuna, pues vamos a tener mayor transmisión de la enfermedad y mayor riesgo de enfermedad severa y grave porque la población no está suficientemente protegida. Bueno, si me permite, el propio Nicolás Maduro se vacunaba en teoría este fin de semana en otros países como Alemania, aunque la diferencia, es enorme, es decir, no cabe comparación. La canciller de ese país, Angela Merkel, decía públicamente que ella prefería esperar su turno
por la edad, por el plan de vacunación y no adelantarse. Yo le pediría un comentario específicamente sobre este caso, tomando como punto de partida esta situación que se ha repetido en otros países, por cierto. Lo escuchamos. Bueno, sin duda, el buen ejemplo de la canciller Merkel es precisamente expresión del modelo de democracia que se aplica en ese país. País democrático en donde no hay abuso, donde los responsables de conducir estas medidas de políticas públicas tienen un alto sentido ético y en donde esperan su turno. No es posible que, por ejemplo, uno vea este tipo de abusos, donde la señora Cilia Flores, que no tiene la edad tampoco y no tiene condiciones de riesgo, se vacuna junto con el señor Maduro en un momento en donde no le corresponde. Entonces se adelanta a su vacunación, ya le tocará su vacunación en su momento dado. Ahora es necesario que de una manera responsable y solidaria toda la población exija que los primeros que deben cumplir la vacunación son las personas más expuestas a riesgo. Y los más expuestos a riesgo, sin duda, es el personal de salud. Hay que proteger al personal de salud, que es el que nos protege a todos. Por lo tanto, ese debe ser el deber ser. Esa es la condición del deber ser. Y los ciudadanos tenemos pleno derecho a reclamarle al que cometa abusos. Los diputados de la Asamblea salieron a publicar felices que habían sido vacunados el 22 de febrero. Pero señor, usted no se da cuenta del abuso que usted comete. Doctor, finalmente yo le preguntaría sobre la transparencia en el manejo de la información, que entiendo es otro de los requerimientos, además de la cancelación de la deuda o de los compromisos que tiene Venezuela para el acceso a vacunas. Se nos ha dicho que hay un incremento de casos, sin embargo, ayer se confirmaban 453 nuevos contagios, prácticamente en una tasa que se mantiene a lo largo o con el pasar de los días. Yo le pediría también su opinión y análisis al respecto. Lo escuchamos. Mire, efectivamente, las cifras oficiales no son confiables para poder evaluar el curso y el comportamiento de la epidemia en Venezuela. Eso ha sido contrastado contra modelos matemáticos hechos por la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de Venezuela en su última actualización, y contra expertos internacionales que también hacen este tipo de estudios en Gran Bretaña, el Colegio Imperial de Gran Bretaña. Y efectivamente las cifras están muy por debajo. La estimación más baja de casos diarios supera los 4.000 casos. Fíjense usted, estamos reportando 450. Así que esas cifras, en primer lugar, no son confiables, no son reales, y nos indican, por el contrario, una gran debilidad de la vigilancia epidemiológica. No se están aplicando el número de pruebas suficiente para hacer la búsqueda de casos, y solamente los casos que se están buscando son casos sintomáticos. Por lo tanto, no es confiable la información sobre datos. Y quiero decirle que esto ha sido durante un año, vamos a cumplir un año de la pandemia. Si hay algo que caracteriza la parte de información del régimen es la opacidad, la restricción de información desde el comienzo. La información no ha fluido y no se ha publicado libremente al público para que el público conozca en palabras sencillas de qué se trata y cómo se puede prevenir, cómo identificar aquellos sitios en donde hay mayor número de casos. Eso debe hacerse a través de un boletín técnico, de un boletín emanado de la organización fundamental, que es el Ministerio del Poder Popular para la Salud. Si hay algo que habría que corregir, es precisamente el déficit de información confiable. La información que ofrece el régimen no es confiable en relación con la epidemia. Doctor José Félix Oleta, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos como siempre, exministro de Sanidad y Asistencia Social, por parte del equipo Defendamos la Epidemiología Nacional, expresando opinión y análisis acerca del tema que nos ocupa la mañana de hoy, tiene que ver con el avance de la pandemia de COVID-19 en Venezuela. Vamos a la pausa, a regreso venimos con más.
Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Los trajes de baño Yuyu, diseñados por Georgiana Reyes, están confeccionados con las mejores telas importadas. Yuyu es el traje de baño bikini o entero, hecho especialmente para realzar el cuerpo de cada mujer, cortados y confeccionados uno a uno, con manos venezolanas, cuidando los detalles de cada prenda. ¿Cómo lo quieres? ¿A la medida o de su catálogo? Lo tienes todo en su Instagram, Yuyu Showroom. Yuyu, el traje de baño que te hace sentir siempre bella. En Global Therapy seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu posoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therapy y despídete del dolor. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750, la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del avance de la pandemia de coronavirus en nuestro país, semana de cuarentena radical en Venezuela. La justificación que se nos ha dado es la presencia, entre otras cosas, de la variante brasileña en nuestro país, el incremento del número de casos, la situación en zonas como el Distrito Capital, que, bueno, contrasta con al menos los datos que se han dado a conocer. Estamos hablando hablábamos al respecto con el doctor José Félix Solete y se suma a nuestra mesa de debate el diputado José Trujillo. Es médico, diputado por Aragua, dirigente de Acción Democrática. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Muy buenos días, María Alejandra. Gracias por estar siempre pendiente de todo lo que acontece en materia de salud. Mucho interés, diputado, escuchar su opinión, análisis acerca del tema que nos ocupa. Y yo empezaría por la discusión o el intercambio de opiniones que teníamos con el doctor José Félix Solete acerca del acceso de Venezuela al Fondo Global de Vacunas COVAX, creado con capital público y privado. ¿Por qué no ha sido posible, a pesar de los esfuerzos que han hecho desde la Organización Panamericana de la Salud? Lo escuchamos. Bueno, primero que nada, hay que estar claro
que esos no son objetivos claros de este régimen, pues pagar vacunas no es su interés, y eso ha estado muy claro, porque si tú me dices que debiera un año, pero desde que llegó al poder no ha pagado, ni va a pagar, ¿sí? Ni va a pagar. Tiene que tenerlo claro. No les importa la vacuna, no les importa nada de eso, no les importa a los niños, y en el caso del COVID menos. Entonces eso tenía que tener la gente lo tiene que tener claro. Recuérdate que el trabajo del régimen es empobrecer a la población, y si se pueden ir o desaparecer. Sí, me parece que tenemos allí problemas con la comunicación. Vamos a tratar de restablecer el contacto con el diputado José Trujillo, médico, parlamentario por Aragua, dirigente de Acción Democrática. Con él hablábamos acerca del acceso de Venezuela al COVAX. En varias ruedas de prensa, el presidente de la Asamblea, el presidente encargado Juan Guaidó, advertía que el gobierno interino tenía la mayor disposición de facilitar el acceso a recursos que Venezuela tiene en el exterior, siempre y cuando se cumplieran ciertos requerimientos. Y como decía el doctor José Félix Oleta, uno de ellos tiene que ver con la despolitización de la administración y distribución de los biológicos contra el coronavirus en nuestro país, además de la existencia de un plan de vacunación claro, con los objetivos claros, para conocer cómo se aplicarían las vacunas. Por eso trasladamos la inquietud al doctor y al diputado José Trujillo para conocer, digamos, cuál es el nudo que ha impedido, el obstáculo que ha impedido que esto se materialice, tomando en consideración lo que ha dicho la Academia Nacional de Medicina, pero también la propia OPS recientemente llamaba a los países de América Latina a acelerar la vacunación para frenar el avance de las variantes más contagiosas, como el caso de la brasileña. Nos acompaña el diputado, otra vez lo tenemos, y usted decía que ciertamente el régimen de Nicolás Maduro no tiene como prioridad la compra de vacunas, pero yo me preguntaba por, digamos, el papel que puede jugar la Asamblea Nacional, el gobierno interino de Juan Guaidó para conseguir que esto se materialice, diputado. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. No, sí, nosotros hemos venido planteando eso desde el año pasado, comprar la vacuna con los dineros que están recuperados para empezar a producir la vacunación masiva en Venezuela. Es importante que la gente sepa que cuando se hacen esquemas de vacunas, por lo general no se escoge una vacuna, sino se cogen de 3 a 4 vacunas y se empiezan a colocar. De hecho, aquí empezaron con la rusa, por ahí están informando que está la china, pero ¿qué le podemos decir? ¿Qué podemos informarle al mundo si la misma Organización Panamericana de la Salud sabe todos los desmanes que hace el régimen de Venezuela? Y ojo, una cosa interesante, que lo planteado por la Organización Mundial de la Salud es ley en Venezuela y leyes internacionales aprobadas por nosotros los venezolanos, lo que quiere decir que es de estricto cumplimiento. Sin embargo, el gobierno no cumple y no está interesado en cumplir, porque ese no es parte de su misión. Y ya tú lo viste cuando llegaron las primeras vacunas. ¿Quiénes vacunaron? A los funcionarios del FAE, inteligencia, todo lo que se llama seguridad, gobiernos nacionales y regionales y locales, y después empezaron con la gente del sector salud. Y lo más importante, que son las personas de edad avanzada y inmunosuprimidas, todavía no le han puesto las vacunas. Esto te dice mucho de lo que realmente está pasando en Venezuela, y que a veces yo pienso que la Organización Mundial de la Salud y la OPS fingen demencia con el señor Nicolás, que no los obligan a cumplir con los lineamientos internacionales. Y lo acaba de decir Roleta muy claro. O sea, no pagan porque no quieren pagar, porque dinero han tenido, porque han tenido dinero para comprar armas y otra serie de cosas. Hicieron un festival para pedir que Alex fuera liberado. ¿Y dónde salieron esos recursos? Pues? Ahora, doctor, entendemos cuál es la posición de la Asamblea, sabemos cuál es la actitud del régimen de Nicolás Maduro, pero en medio
esta discusión están los venezolanos. ¿Qué hacer para resolver finalmente el problema? El jefe de misión de la OPS, Paolo Valadelli, bueno, reiteradamente su cuenta en Twitter ha hecho un llamado a llegar a acuerdos mínimos para conseguir que se materialice el ingreso de Venezuela o el acceso al Fondo Global COVAX de vacunas contra el COVID-19. ¿Qué responde usted? Lo escuchamos. Bueno, sí, ciertamente debo de recordarle a la gente que el comisionado del presidente Juan Guaidó, el infectólogo Julio Castro, formó parte de una comisión que se reunió con el ministro de Salud y otros personeros donde firmaron un acuerdo para darle prioridad al problema del COVID y la vacunación. Sin embargo, nosotros cumplimos con todo lo establecido, pero ellos no han cumplido con eso. Ha sido la razón de que la fracción de Acción Democrática haya solicitado directamente al gobierno interino que haga las compras con los recursos que se encuentran atrapados en la OFAP, porque es importante que la gente sepa, el gobierno interino de Juan Guaidó no maneja recursos. Mucha gente que hay que decir manejamos recursos, no manejamos recursos, los recursos están en la OFAP y que se solicita ante la OFAP. Ya nosotros hicimos esa solicitud para las compras de vacunas para poder hacer masivamente la vacunación como lo están haciendo en el resto del continente. Y hay un dato interesante que la gente tiene que llamar la atención. Dense en cuenta que nosotros lo advertimos, y te lo digo, María Alejandra, yo no sé si tú fuiste una de las que me entrevistaste, que en Carnaval le dije que antes de Semana Santa iba a haber un brote terrible, porque el régimen tomó la iniciativa de dar 2 semanas de flexibilidad que trajo consigo el ingreso de esta cepa brasileña. Lo que yo presumo que lo hicieron con toda la intención, porque ellos sabían, desde el punto de vista epidemiológico, que esta cepa se estaba moviendo ya cerca de la frontera. Y para nadie es un secreto lo que ocurrió en el Callao, en el municipio de Sifonte del estado Bolívar, con los carnavales, ¿verdad? Y lo mismo ocurrió en todas las zonas de playa. Eso ha hecho que en esta semana, que son los 15 días pertinentes, haya aumentado la curva, no solo de casos, sino también de mortalidad. Entonces nosotros sabemos y lo advertimos que no debía haberse flexibilizado en esa semana. Lo mismo estamos diciendo ahorita que no se debe flexibilizar Semana Santa, porque estamos en pleno ascenso de la curva. Sin embargo, Nicolás no escucha cuando la gente de la Academia Nacional de la Medicina y todos los organismos y ONG en el área de salud le han venido diciendo lo que no se debe hacer, sino lo que se debe hacer, y ha hecho caso omiso. Ahora, desde el gobierno interino sí se están haciendo trámites para comprar, pero acuérdense que la gente también tiene que recordarse que el gobierno ha trancado toda la ayuda humanitaria. Recuerdo que el año pasado los organismos internacionales y todas las ONG que producían ayuda humanitaria pararon los ingresos aquí, porque el gobierno inclusive puso hasta presos algunas ONG, como no sé si se acuerda, Azul Profundo, que fueron detenidos por el gobierno y que a última hora fue que fueron soltados, pues. Entonces todo eso se debe a que el gobierno impide, María Alejandra, impide el acceso a ayuda humanitaria, al igual que va a tratar de impedir lo de la vacuna. Ahora, diputado, usted dice, ellos no han cumplido. ¿Con qué no han cumplido? Para tenerlo claro. Ellos quedaron un compromiso con nosotros que iban a dejar el ingreso de vacunas y de ayuda humanitaria, porque no es solo vacunas, María Alejandra, no hay insumos médicos en los centros asistenciales. Entonces, entre los acuerdos se había acordado, se había hecho como especie de una tregua, ¿verdad?, para permitir ingreso de ayuda humanitaria y además de ingreso de ayuda humanitaria, ingreso de la vacuna, ¿verdad?, por canales rápidos, cuando, eso te estoy hablando del año pasado, cuando todavía las vacunas no estaban en perfecto funcionamiento, ¿verdad?, sino que esperar que inmediatamente que se abriera el espectro de la vacuna, ya tener las facilidades para comprarla. Sin embargo, ellos no han cumplido la parte que le corresponde, ni dejar el ingreso, y date cuenta que las vacunas que ha ingresado por el gobierno regional, más no por el gobierno interino, y esas son las vacunas de la Sputnik 5, que fue un acuerdo directo venezolano con el gobierno ruso, y ahorita que hizo un acuerdo directo con el gobierno chino, ¿verdad? Y lo que nosotros hemos pedido, que es el uso de la Pfizer y de las otras vacunas, que debe también empezarse, el gobierno sigue fingiendo demencia para
evitar el ingreso. Entonces, cuando tú me dices, ¿qué es lo que no han hecho? Eso es lo que no han hecho. No han permitido que ingresen más vacunas, sino las que ellos deciden. Claro, yo se lo pregunto porque entendemos que hubo una reunión técnica la semana pasada con la participación incluso de la Academia Nacional de Medicina y nos decía uno de los asesores de la institución que el Ministerio de Salud del régimen de Nicolás Maduro había presentado un plan de vacunación y eso había quedado allí bajo la más absoluta confidencialidad. Por eso le preguntábamos qué está ocurriendo, o sea, qué falta hacer para conseguir que se materialice el ingreso de vacunas de forma masiva a nuestro país. Ya inclusive el gobierno de Piñera en Chile hizo un planteamiento de hacer unas donaciones a Venezuela y el gobierno no le ha dado respuesta a eso. Fíjate que el gobierno te dice que ingresaron 100.000 dosis, 50.000 dosis. O que si entran, acuérdate que son 2 dosis. Si entran 100.000 son 50.000. Entonces, no ha ingresado nada. Hay que vacunar el 70% de la población. Estamos hablando de aproximadamente personas. Si tenemos allí problemas con el audio, no escuchamos lo que tiene que decir el doctor diputado José Trujillo. Si le parece mi equipo, podemos hacer una pausa, a ver si resolvemos la comunicación. Me parece que él recibe nuestra llamada a través del celular. Y, bueno, cerrar con, digamos, la reflexión o la información que pueda compartir con nosotros acerca de este tema, el avance de la pandemia de COVID-19 en nuestro país, la posibilidad de que Venezuela finalmente acceda a las vacunas, uno de los bienes más preciados en este momento en el planeta contra el COVID-19, para aplicarlas de forma masiva a la población, tomando en cuenta, entre otras cosas, la presencia de la variante brasileña en territorio nacional. La OPS, insistimos, decía hace algunos días, comenzando el mes de marzo, que se necesita una vacunación más rápida en América Latina para frenar el avance justo de estas variantes. Vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del avance de la pandemia de COVID-19 en nuestro país. Nos acompaña el diputado y médico José Trujillo y no quisiera dejar por fuera, hoy Día Internacional de la Mujer, lo que ha sido la política en Venezuela hacia las mujeres, diputado, en materia de salud. Bueno, han llevado la peor parte en todos los órdenes, en el ámbito económico, social, en materia de salud. Yo le pediría un comentario al respecto sobre este tema. Lo escuchamos. Bueno, primero que nada, felicitar de verdad a las mujeres, no solo venezolanas, sino de todo el continente, pero sí, si alguien ha llevado la peor carga en este régimen, precisamente ha sido la mujer, porque acuérdate que la mujer es la verdaderamente
la cabeza de hogar, es la que ha vivido en carne propia el problema del déficit de alimentos, la inflación, porque ella es la que realmente es la administradora de las casas y se ha visto muy atacada, no solamente en el ámbito de la vacuna. Para nadie es un secreto que este gobierno que se jacta de estar pendiente de la mujer, nosotros vemos día a día cómo los feminicidios han aumentado en Venezuela de manera impune, sin ningún acto, y usted no ve que ninguno de los que atacan a las mujeres, no solo, porque hay que tener claro, no solo son ataques físicos, también hay ataques intelectuales, ¿verdad? Y ataques sobre la esfera psicológica. Y no pasa nada, porque no están interesados. Sin embargo, nosotros sí estamos bien pendientes de nuestras mujeres, que han sido muy valientes, y hay que reconocerlo. El solo hecho de muchas mujeres, y tú, María Alejandra, que te has quedado en Venezuela tratando de despertar tu conciencia en los medios de comunicación, sabiendo muy claro que las principales interlocutores de los medios son mujeres, y que muchas veces se agreden de todo tipo y formas pertinentes y el régimen sin importarle, sobre todo cuando se encuentran en su ámbito informativo, que es realmente el fin que nosotros queremos. Nosotros de verdad que hoy nos sentimos orgullosos por la mujer venezolana, porque todo lo que ha pasado, inclusive el Premio Nobel de Economía del 2019, no dice textualmente que todos los estudios con respecto a economía en Venezuela se han caído, porque todo totalmente ha fracasado lo que se había hecho en todas esas materias. ¿Por qué te lo digo? Porque lo que ocurre es que en Venezuela no ocurre en ninguna parte del planeta en materia económica. Hay una hiperinflación donde no tenemos el billete, ¿verdad? Y eso de una u otra manera afecta a todo el núcleo familiar. Y muy personalmente, tengo que decirlo, independientemente de que soy hombre, sé que la mujer es la que ha estado pendiente de toda esta crisis y es la que se ha convertido en una tremenda emprendedora. Y date cuenta que en unos estudios que ha hecho la encuesta en COVID por parte de la Asamblea, la mayoría de los emprendimientos han sido por mujeres. Y estos emprendimientos ha hecho que haya mejorado sus ingresos per cápita para tratar de sobrevivir a una inflación jamás vista en la historia del planeta. Porque tenemos la inflación más alta de todo el planeta nosotros. Sin embargo, la mujer aquí está todavía en la lucha. Y sigue luchando no solo por sus hijos, sino por la propia Venezuela. Diputado, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos. Por cierto, destacar que prácticamente el 50% de los venezolanos que han huido de nuestro país son mujeres. Sin ir más lejos, la última información que daba Migración Colombia, el 49,9%, bueno, el 50% de las migrantes que están en territorio colombiano son mujeres, efectivamente cabezas de hogar, que en algunos casos han tenido que dejar a sus hijos, a su familia para buscar el sustento, en otros no. Y bueno, producto de la situación y la crisis humanitaria compleja que afecta a nuestro país. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Estares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Marilia García y Génesis Rodríguez, en los controles César Arteaga, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM.